Ahora vamos a ver la pregunta de ensayo. La pregunta de ensayo permite generar una respuesta de una frase o un conjunto de frases, unos párrafos, pero se debe calificar manualmente. Vamos a crear la respuesta, la pregunta, ensayo. Entonces al alumno se le va a habilitar un cuadro HTML para que ese estudiante coloque, escriba, desarrolle su respuesta. Por eso es que el sistema no lo corrige automáticamente, sino que lo debe hacer el docente después. Este tipo de preguntas es muy interesante porque permite al estudiante adjuntar también uno o más archivos. Entonces, por ejemplo, ponemos acá el ID de la pregunta, el identificador, 6, que es nuestra pregunta 6, y el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, explica la formación de rocas sedimentarias. Entonces acá el alumno va a tener que explicar, va a tener que desarrollar su respuesta. Bien, como todos los otros tipos de preguntas, la retroalimentación general se muestra, no es necesario ponerlo, pero muestra al estudiante la retroalimentación que yo escriba acá después de haber realizado todo el intento, independientemente si la respuesta fue correcta o incorrecta. Esa es la retroalimentación general. Se usa para proporcionar, por ejemplo, algún modelo de respuesta correcta y demás. Bien, acá es el formato de la respuesta. Por defecto dejen el editor HTML, es decir, que el estudiante se va a encontrar con esto, con todo el editor para poder establecer su respuesta y editarla, ¿sí? Entonces dejamos editor HTML. Requiere que el estudiante introduzca texto, por supuesto, en esa respuesta. Y acá le damos el tamaño máximo de la caja. Podemos dar 40 líneas, 35 líneas, podemos establecer un medio de 20 líneas. Y esto sí se permiten archivos adjuntos, ¿sí? Permitir archivos adjuntos, yo voy a decir, bueno, voy a permitir un archivo adjunto. Pero abajo me dice los archivos adjuntos requeridos, es decir, ¿es opcional que mande un archivo o es necesario para su evaluación? ¿Sí? Entonces, si yo le digo que puede mandar hasta un archivo y lo dejo ahí, significa que puede mandarlo o no. Pero si yo le pongo acá, es decir, que es requerido para que esto sea evaluado. Por último, los tipos de archivos aceptados. ¿Qué tipo de archivos voy a elegir? Archivos de audio, de video, documentos, ficheros, todos los archivos. Yo pongo todos los archivos para no limitar tanto esa tarea. Y esta es una plantilla de respuesta que lo vamos a ver ahora. Es decir, yo puedo también decirle desarrolle la creación, como era la formación de las rocas sedimentarias, y le establezco una plantilla o no. Bien, vamos a ver cómo quedó. Guardar cambios y continuar editando siempre para verlo en el momento sin salir del editor de la pregunta. Vista previa. Y ahora me dice, explica la formación de las rocas sedimentarias. Fíjense que está habilitado todo el cuadro HTML para que el estudiante pueda desarrollar su respuesta. Y abajo, la opción para que mande un archivo. ¿Sí? Veamos ahora qué pasa si emplantillamos la respuesta. Recién veíamos que podemos establecer una plantilla de respuesta. No sé, por ejemplo, la formación de las rocas. ¿Sí? Una plantilla puede ser una frase, un conjunto de frases que le vas a dar a tu estudiante para que complete. Miren cómo queda. Guardo los cambios, voy de nuevo a la vista previa y ahí el alumno va a tener de nuevo la consigna y la plantilla, que es lo que yo escribí a modo de plantilla para la resolución de esa pregunta. Bien, esto es todo entonces. Guardamos cambios para el tipo de preguntas de ensayo.